Nos brincamos el kiosco porque no había nada relevante que decir, ¿verdad? Sí, pero bueno, finalmente, aunque lleguemos directo a la ajonjolí de todos los moles, pues este ajonjolí tiene que ver con cómo se maneja en distintos espacios de comunicación, que puede ser la prensa, pueden ser redes sociales, pues información que de pronto tiene que ser desmentida, tiene que ser rectificada, en fin, y esto pasó el fin de semana, ya se lo comentábamos, pues con esta información que circuló alrededor del estado de salud del fiscal Alejandro Gertz Manero, y en donde se aseguró en diversos espacios que ya había perdido la vida y que incluso ya se estaba buscando quién lo iba a reemplazar, además con una carta que incluye otras malas leches, ¿no? También. Vamos a ver justamente parte de lo que ya le adelantábamos, comentó el presidente, porque por un lado es evidentemente la condena de cómo se manejó esta información, no nada más hubo especulación, sino el deseo de muerte del fiscal, y por otro lado, la información, digamos, real de en dónde se encuentra, cuál es el estatus de salud del fiscal Gertz Manero. La voy a usar, miserable, en torno a este asunto, porque vi un video, un mensaje, creo que en Twitter, y hay muchos deseándole la muerte. Eso no se le puede decir a nadie. Incluso vi uno que resultó falso, que me da gusto que haya resultado falso, atribuido a Diego Fernández de Ceballos. Palabras más, palabras menos, diciendo lo que no pudo la justicia, lo logró el cáncer. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo informarles? Pues que él se hizo una intervención quirúrgica, lo intervinieron quirúrgicamente en la espalda, en la columna, una infiltración, vamos a decir. Aquí está. Pero se lo atribuían a Diego. Así. Entonces, está en su casa, está bien, está en recuperación, incluso está trabajando, y le deseamos que se mejore, se recupere pronto. Eso es lo que puedo comentar. Y a propósito del tuit que puso el presidente, supongamos que Laisha Wilkins, quien se hace llamar la reina, ¿no?, de Dinamarca, o la princesa de Dinamarca, pues ella diga, yo no soy periodista, pero hay otros que son periodistas y que de manera muy irresponsable, como Pedro Ferriz de Con, el mismo que ha dicho que López Obrador se levanta a las 3 de la madrugada a hacer brujería, ¿no? A consagrarse al demonio para que él siga gobernando. Bueno, eso es lo que sostiene Pedro Ferriz de Con. Y ahora sacó un tuit este fin de semana en el sentido de desinformar. Dice, me reportan como delicado el estado de salud de Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República. Cáncer de páncreas es el diagnóstico. Hospital Johns Hopkins de Baltimore. Este padecimiento a su edad es irremediable. Veremos ahora qué dice Marcel. O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? No lo sabemos, pero además el diagnóstico, él lo presenta de acuerdo a una fuente que no nos dice quién es. Me reportan, así como le reportaron que supuestamente se hacen brujerías desde Palacio Nacional, pero es una batalla de desinformación. Y por eso la mañanera es muy importante para que se aclare de todo esto. Y mientras proliferaban este tipo de mensajes en las redes sociales, el fiscal estaba en su casa desayunando. Así es, o sea, para que se dé la información correcta y para que se ponga sobre la mesa también pues la cantidad de desvalores que se dejan ver en una
nada sincronizado como el que vimos en redes sociales, ¿no? O sea, creo que es importante esa condena también porque de pronto parecería normal, una cosa a la que nos acostumbramos y no es normal, no es correcta y es importante que se hable de ello. Bueno, le decíamos también que una de las cosas que sucedió fue que al mismo tiempo en que se dio esta información sobre el supuesto fallecimiento del fiscal Gertz Manero, circuló esta carta que le vamos a poner ahora donde aparentemente, supuestamente, el presidente le dirigía al titular de la UIF, a Pablo Gómez, estas palabras para decirle, bueno, vamos viendo quiénes pueden quedar y por favor váyanme averiguando si no tienen irregularidades fiscales, ¿no? Entonces dice, por medio del presente escrito me permito hacerle de su conocimiento que siguiendo los protocolos de emergencia por la posible remoción del fiscal general de la República por motivos de salud y las facultades del Ejecutivo Federal, según lo estipulado en el artículo 102, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por medio del cual el presidente constitucional de Estados Unidos mexicanos podría enviar, en dado caso de ser necesario, una terna a la Cámara de Senadores para elegir un nuevo titular de la Fiscalía. Al respecto, solicito remitir a esta superioridad. De esto se burla el presidente, por supuesto, ¿no? O sea, ¿cómo voy a yo escribir en esos términos de mí mismo? Un informe detallado si existe alguna irregularidad fiscal o financiera de las personas que a continuación se enlistan y ponen a Arturo Saldívar, Alejandro Flores Ramos, a Eva Verónica de Gibbs, Miguel Carrasco Hernando, Olga Sánchez Cordero, Ricardo Monreal, Robertini Hernández, Renato Sales Heredia, Bernardo Batis, Antonio López Portillo, María Estela Ríos, Rafael Guerra Álvarez y Javier Quijano, entre los prospectos que hay que investigar, no vaya a ser Rosa también. Sí. También esa otra parte, bueno. O sea, el doble filo, ¿verdad? Sí, porque... Claro. Yo cuando vi a Ricardo Monreal en esa lista dije, pues sí, sería como meter al enemigo, ¿no? O sea, durmiendo con el enemigo. Imagínense, ya nada más con ver el nombre de Ricardo Monreal dije, esto es apócrifo, esto no es real. Pues así lo ha confirmado el presidente López Obrador, que pues no ha dejado pasar también la oportunidad de fijar su postura sobre lo que sucede en la UNAM, el mensaje reciente del rector Enrique Graue, que después de todo el dramón de la Rosa de Guadalupe que armaron, resulta que la UNAM no puede quitar el título a la ministra Yasmín Esquivel. Es lo que señala el rector. Hay varios grupos que empujaron a Graue para que, pues de una vez, le cortara la cabeza a la ministra Yasmín Esquivel. Y él pareciera que dice, pues no llegó a tanto, simplemente ya no puedo más y hasta aquí la UNAM. Y el presidente López Obrador lo que señala es, si no le iban a entrar al fondo del asunto, ¿para qué se engancharon con esta agrupación conservadora, con lo que sacó Guillermo Sheridan de este plagio? Porque sí hay una ruta jurídica que recorrer, lo hemos dicho, se podría denunciar ante el Ministerio Público. El tema es que estamos hablando de un presunto delito que se habría ya vencido. ¿En qué términos? Pues que ya no se podría investigar algo de hace 37 años. Habría prescrito el delito de plagio. Eso para empezar. Y luego se tendría que probar que sí hubo plagio, porque ha habido ahí una controversia. ¿Y de parte de quién? Exactamente quién le copió a quién. También, de alguna manera, lamenta el presidente que se estén yendo en contra de la maestra y no digan, ¿y qué pasó con las otras tesis? Vamos a entrarle al fondo del asunto, ¿qué otros alumnos estarían involucrados? Sí, y que se haga también, digamos, este juicio sin presunción de inocencia, también contra la asesora de tesis, en donde dice, pues hay 500 tesis que asesoró y no hay una investigación profunda de qué ha pasado con esas otras tesis, pasa esto, inmediatamente se da el linchamiento mediático y se empiezan a generar todas estas señalamientos y demandas, pues de que la corren a ella, de que destituyan a la ministra Yasmín Esquivel. Entonces, lo que fundamentalmente dice el presidente es todo esto ha sido producto de un linchamiento anticipado mediáticamente que no busca ni siquiera encontrar las causas ni realmente qué fue lo que pasó y además se sigue lavando las manos la UNAM. Vamos a escuchar. No hay nada concreto, todo fue, como dirían los filósofos, puro choro mareador. O sea, condenar
el plagio, pues sí, todo el mundo condena el plagio. Pero aquí es saber, ¿hubo plagio, no hubo plagio? ¿Quién plagió a quién? Y dictaminar y presentar una denuncia, porque sí está en la ley. Lo que debió hacer, esa es mi opinión, era ver a fondo cómo está la situación. Y luego a la maestra, después de 40 años, que había dirigido, no sé, 300 tesis. ¿Cuántas? 500. O sea, entonces nada más deciden así, la quitamos. Bueno, y a ver, ¿y por qué? ¿Dónde está el estudio? ¿Qué pasó con las 500 tesis o 300? ¿Hubo un cotejo? ¿Qué tal que no sean esas o que no haya otras? ¿Por qué no de una vez resolver esto? Porque también están diciendo, es que hay vacío legal. No, sí se puede. Primero porque es autónomo. Segundo es que si hay algo que afecte la imagen, el prestigio de la universidad, claro que procede una denuncia y la autoridad competente investiga, resuelve y ordena a la Secretaría de Educación Pública que se cancele el título. Eso en el caso de que resulte responsable una persona, porque aquí también se fueron una especie de linchamiento político, porque no hay fundamento legal, pero ya el linchamiento ya se consumó. Además, agregó el presidente, Ya no se solo consumó. quisieron golpear a la ministra, sino golpear a ya saben quién. Tan es así que algunos se siguieron en la línea del 2 por 1 y dijeron, de una vez vamos a investigar lo del presidente López Obrador, su título, ¿cómo es posible que se tituló y no sabe inglés? Entonces dice López Obrador, se las voy a explicar. Estas se las explico, porque ya empezaron ahí a generar cierta desinformación, confusión en las redes sociales, así como diciendo, ¿no será que el presidente en sus tiempos de estudiante hizo fraude? Pues no, Realmente. no sabe inglés, eso es un hecho, es notorio, y además lo presume, porque dice López Obrador, yo hablo el idioma de la dignidad y me basta con saber español, porque además México tiene muchas necesidades, o sea, primero hay que arreglar la casa. Y ya vimos que con Biden y con Trudeau se llevan muy bien y no hubo necesidad de que supiera inglés, ¿no? Hay traductores. Bueno, dice el presidente que optó por hacer 2 traducciones, que esa es una de las alternativas que se da, ¿no? Bueno, y en específico en sus tiempos de estudiante, además de la tesis, del examen profesional, podías hacer 2 traducciones en otros idiomas. E hizo 2, ¿no? Una en francés y otra en portugués. En portugués, exactamente. Para que no quede duda. Para que no quede duda. Pero sí, como dices, se van yendo y ya ahorita ya llegaron hasta el presidente con este tema. Oye, no vayan en un día a ver, Azul, Jorge Armando, ustedes hicieron tesis, a ver, ¿de qué es su tesis? Yo hice tesina. ¿Hiciste tesis? Yo hice tesina. ¿Sí? Sí, porque tesina. se podía, sí, ahí en el cine. Bueno, ¿Sí? pero hablando justamente de todas estas campañitas y de la desinformación, la tergiversación de información, en fin, pues retomó una cosa que sucedió también la semana pasada y que vale también la pena comentar, porque no se trató de como dices hace rato, ¿no? O sea, no es cualquier tuitero, nada, no, es el diario El País, ¿no? A través de uno de sus plataformas por las cuales publica, a propósito de estar hablando del juicio de García Luna, pues le pusieron al referirse al presidente, le ponen una frase de subordinada para caracterizarlo, en donde dicen, el presidente López Obrador, que está intentando cambiar la Constitución para poderse reelegir, todo lo que sigue, ¿no? O sea, la mala leche a todo lo que da con esta pifia. Que el que lo descubre es, otra vez, el periodista, habíamos hablado la semana pasada de él, el periodista Kurt Hackbarth, y
lo exhibe y entonces le responde el diario, le responde el corresponsal y luego le responde el diario porque pues ya no es posible hacerse el loco con esto. Dicen que fue un error, pero el presidente un error. Sí. O sea, ya ni los de Vox ni Santiago Abascal, el líder de esa agrupación española, se atrevió a tanto. ¿Recuerdan cuando vino y dijo, es que voy a salvar a los mexicanos del comunismo? Salió ahí arropado por panistas como Lili Téllez, Julen Rementería. Bueno, ese hombre que asegura que hay comunismo en México, él ni siquiera se atrevió a tanto, a decir que López Obrador se quiere reelegir. A lo mejor los traductores confundieron, si les damos el beneficio de la duda, que la verdad es que no, pero a lo mejor lo confundieron a López Obrador con Bukele, ¿no? Bukele sí, lo que se ha señalado, que se anda ahí tratando de mover las cosas para reelegirse, aunque lo prohíbe la Constitución de El Salvador. En una de esas, como luego nos paquetean y hay algunos que sí ven ahí, es que es América Latina, la tierra de conquista, bueno, pues a lo mejor por ahí va la cosa, pero de cualquier manera es gravísimo, ¿no? Lo que ha hecho el país. O sea, es gravísimo. Y tuvo que recular. Ahí vemos los tweets de después en donde efectivamente sale el corresponsal diciendo, no, pues, eso yo no fui, yo no escribí eso. Y me hicieron algo ahí en la traducción. ¿No tenemos el tweet? ¿Por ahí? A ver, ese es no, el que ya mencionamos. El que sigue. Bueno. Bueno, no lo tenemos. Pero bueno, dice, no. Y luego el país contesta, ya, así como diciéndole a Kurt, ya no deja de estar hablando esto, ya lo corregimos, fue un error, como decimos, un error. Gravísimo error. Y el presidente, tenemos las palabras del presidente sobre esto, ¿no? Vamos a escuchar a López Obrador. Mire, en su versión en inglés de su artículo sobre el proceso de García Luna, insertaron una mentira absoluta, que AMLO quiere cambiar la Constitución para reelegirse. No tenía nada que ver, pues. Entonces, el que escribió la nota contesta diciendo que eso es producto de una mala traducción. Es que es algo que ni al caso, porque no es una traducción, o sea, le añadieron ese párrafo, o sea, no sí, es como que confundiste una palabra, ¿no? Reelección por remoción o... Constitución. Constitución, no, o sea, no hay manera toda una de justificar. construcción. Sí, claro. Conceptual, o sea... Claro. Sobre justo supuestamente en los mismos días en donde se le estaba denominando al presidente por parte de otra ONG que también descubrió este mismo periodista Kurt, se le estaba denominando el tirano del año. Entonces, bueno, así como de casualidades, pues no, qué dedo nos chupamos, como dice aquí Armando. Oye, y esto que señalas es muy importante en términos conceptuales porque mientras algunos alientan esta versión de que López Obrador es un dictador y quiere reelegirse, algunos otros como Pedro Ferriz Jr. están convocando a una revolución, así lo dicen. Si hubiera la posibilidad de una revolución en contra de López Obrador para quitarlo, lo haríamos. Entonces, ahí está el talante autoritario. Ahí sí no dejan espacio a dudas. No estamos hablando de malas traducciones, estamos hablando de la vocación que tienen ciertos conservadores. Por ejemplo, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, dice, contestó? yo me sumo. Yo me sumo. Me sumo a esta idea conservadora. Vean, ahí está Pedro Ferriz, hija, ¿no? Si ahora me dijeran, únete a una revolución para sacar a López Obrador y salvar a México, diría que sí. Claro, y con razón, quien recupera esto es también la periodista Adriana Buentello, donde dice, pues que no les avisaron que hubo una consulta para revocación de mandato, pero eso no les gusta, o sea, los canales democráticos para dirimir diferencias, eso no les gusta, lo que les gusta es el golpe. Así es, eso es una trampa de López Obrador, es una trampa de la 4T. Y a propósito de otros temas importantes, porque dice el presidente... Algunos nada más en otros lados, están desinformando, andan buscando las podridas, como señala el presidente, pues vamos a hablar de buenas noticias, ¿no?
algunos Sí. datos importantes. Sí, a propósito, le habíamos comentado la semana pasada que el INEGI sacó su reporte sobre la percepción en materia de inseguridad y cómo había venido disminuyendo 10 puntos de 2018 para acá esa percepción en México. Ahora lo que se informa es también con datos del INEGI de qué manera han disminuido las defunciones o las muertes por homicidio, que si te fijas, Jorge Armando, pues estos datos del INEGI coinciden con lo que nos muestran en los días que se habla de seguridad y el tema de los homicidios con los datos del presidente de cómo ha venido disminuyendo la incidencia de homicidios en el país con un 10.9% entre 2018 y este punto, ¿no? O sea, finales de 2022. Y pues ahí vemos, lo que vemos en los sexenios anteriores, también coincide un poco con lo que hemos visto en este gráfico donde siempre aparecen las caras de los expresidentes, ¿no? En donde está en un nivel durante las administraciones de Zedillo, está desde Salinas, ¿verdad? Así es, desde Salinas, Zedillo, después Vicente Fox, que están bastante regulares, un poco abajo. Se dispara con Felipe Calderón de manera exponencial, luego baja un poco, pero luego vuelve a subir también de una manera muy aguda con Enrique Peña Nieto, y cómo a partir de esta administración primero se mantiene y luego empieza a ir a la baja hasta llegar a estos 10.9% de disminución de defunciones por homicidio en el país, esto con datos del INEGI. Prueba de que la estrategia va funcionando poco a poco, ¿no? Que es en dos vías. La apuesta por los programas sociales, desde abajo, estar ahí en las comunidades, que los jóvenes no queden atrapados en estos grupos delincuenciales. Hemos visto claramente cómo hay municipios en donde la penetración del crimen organizado es tal que pueden sustituir a las presidencias municipales. Y por el otro lado, pues sí, operativos selectivos de inteligencia que vayan en contra de los delincuentes. Por cierto, ayer se reportó la muerte de un coronel de infantería en uno de esos operativos en contra de una célula del cártel Jalisco Nueva Generación.